Después de un año de inflación histórica, ¿cómo será este 2023? Les contamos de las expectativas de la gente y las proyecciones de los especialistas. En Constitución detectaron 6 puntos de riesgo de incendios. Son quebradas y tomas. En estos sectores se va a implementar una intervención especial para evitar emergencias. ¿Por qué es importante hacer una pausa en el trabajo 1 o 2 veces al año y tomar vacaciones? Hoy les vamos a compartir los consejos de un especialista. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Le hemos dado la bienvenida al 2023, después de un año de inflación histórica. La economía mundial sigue sufriendo los efectos de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, que se torna cada vez más violenta. Se dispararon los precios de la energía, los combustibles y los alimentos. Y la gran pregunta es, ¿cómo será este 2023? ¿Cuáles son las expectativas de la gente y las proyecciones de los analistas? Se lo contamos en el siguiente informe. El 2022 será recordado como una pesadilla para el bolsillo, el año de la mayor inflación, y tanto golpeó el presupuesto de las familias que a la hora de proyectar este 2023, las expectativas son bajas. Está subiendo todo por el tema, créditos, etcétera, pero tiene que bajar el coste de la vida. Bajar el impuesto a las bencinas, bajar el IVA, cosas así. Pésimo, porque soy jubilada, que se preocuparan de la inflación. Peor que el 22, 21, 19, 20, todo. No vamos para buen camino, vamos para algo peor. Si ves un poquito más allá, el resto del mundo ya está sufriendo el hambre, enfermedades, clima extremo. Difícil, sobre todo por la inflación, por el problema económico que se está viviendo a nivel mundial y todo. Se ve muy complicado. Todavía pagamos los efectos de la pandemia y después de 3 años, este COVID-19 sigue entre nosotros. Y se sumó la invasión de Rusia a Ucrania, que cada vez se vuelve más violenta. En todo el mundo se disparó el precio de la energía, los combustibles y los alimentos. La volatilidad del dólar, es decir, la fluctuación de la moneda norteamericana, fue otro mazazo para los bolsillos. De acuerdo a las cifras de la CEPAL, en Latinoamérica, Panamá y Bolivia tuvieron la menor alza de precios, sin contar a los países de inflación crónica como Argentina y Venezuela. Chile, que habitualmente tiene niveles estables, está entre las naciones donde los precios se dispararon. Nuestro país sufrió por factores internacionales y también por factores internos. El sobreconsumo gatillado por los bonos estatales y los retiros del 10% de las AFPs. Pero ¿cómo viene este 2023? Para el próximo año tenemos pronosticada una recesión económica. La recesión económica significa que el producto del país, la producción, el PIB del país va a ser negativo o cero en el mejor de los casos. Pero que el PIB sea negativo implica que va a haber destrucción de proyectos de inversión. Cuando hay destrucción de proyectos de inversión, lo que viene por definición siempre es desempleo. Se puede esperar también que los salarios no crezcan al ritmo que venían creciendo antes, que las oportunidades de trabajo tampoco se empiecen a abrir, justamente porque no van a haber proyectos de inversión nuevos, de hecho todo lo contrario, se van a estar destruyendo. Según el Fondo Monetario Internacional, la sombra de la recesión amenaza a 1/3 de los países del mundo. Lo que se proyecta es que las personas tiendan a disminuir lo que es el consumo y en cierta manera se apunte por salvaguardar los puestos de trabajo, el empleo y que en las regiones y el país tiendan a la innovación en materia de lo que es inversión y obviamente se buscan distintos procesos que lleven a creación de mejores puestos de trabajo. Yo recomendaría, y lo que se recomienda siempre a nivel financiero en todas las recesiones económicas, es no contraer deuda, es decir, bajar el gasto, no tomar créditos nuevos y tratar de ahorrar lo máximo posible. Junto con eso, también mantener el empleo, no decidir renunciar sin tener otro empleo ya bajo la manga. Ahora que el dólar se ha fortalecido, América Latina tendrá un crecimiento económico bajo, pero al menos no va a decrecer. Chile es el único país de Latinoamérica
que podría sufrir una contracción de su economía. Vamos a la región del Maule. Ya se han detectado 6 puntos críticos de alto riesgo de incendios forestales en la comuna de Constitución. Muchos de ellos están ubicados en zonas de quebradas y en condición de tomas. En estos sectores se va a desarrollar un plan de intervención a cargo del Programa de Emergencia y Protección Civil, como nos cuenta Contivisión. El trabajo inicial implicó recorrer todos los sectores de alta vulnerabilidad de ser afectados por un incendio estructural derivado de un incendio forestal. En la comuna de Constitución se han detectado varios puntos que presentan esta condición, muchos de ellos ubicados en zonas de quebradas y que están en condición de tomas. Organismos de emergencia y protección civil han georreferenciado estos puntos para luego llevar los antecedentes a una mesa en la cual también está participando la empresa privada, representada en Corma Maule. Lo que estamos creando es un sistema focalizado de gestión que primero analiza ciertas zonas críticas. Esas zonas críticas se transforman después en un análisis desde el punto de vista de causalidad y esa causalidad se transforma finalmente en una gestión operacional a realizar o a intervenir en distintas zonas del territorio. Ya se definieron 6 puntos de alta vulnerabilidad, todos ellos en zonas de interfase urbano-rural, lugar en donde también se desarrolla un plan de intervención colaborativa. Todos los días tenemos que estar haciendo algo de acuerdo a los compromisos asumidos. Tanto los incendios ocurridos en el año 2017 o los últimos en la región de Valparaíso han dejado de manifiesto el alto riesgo en zonas pobladas y que están cercanas o rodeadas de bosque, tal cual en 6 puntos de Constitución. Atención, hasta este viernes 6 de enero, las familias que hayan obtenido un cupo podrán acercarse a los jardines infantiles y salas cuna de la Fundación Integra en toda la región de Antofagasta para iniciar el proceso de matrícula. Los apoderados van a recibir un correo con el resultado de la postulación y también pueden encontrar la información vía internet. Antofagasta Televisión nos cuenta. Apoderados y familias finalizan los últimos trámites para garantizar la educación inicial de sus niños y niñas. Fundación Integra, a través de su directora regional Alison Viveros, informó que hasta el 6 de enero se podrá realizar el proceso de matrícula en jardines infantiles y salas cunas de la institución. Para ello, las familias que efectuaron la postulación en Fundación Integra serán contactadas por los equipos educativos para agendar la matrícula en el respectivo centro educativo, proceso que deben realizar de forma presencial. Tuvimos un proceso bastante exitoso y quiero transmitirle a todas las familias que ya pueden revisar todos los resultados del proceso de postulación a través de nuestra página web, que es www.integra.cl. Además de eso, ya les están enviando a sus correos electrónicos todo el detalle del proceso de postulación y matrícula. Respecto a los documentos que deben presentar las familias al momento de realizar la matrícula en los jardines infantiles y salas cunas de Fundación Integra, se solicita el certificado de nacimiento, el cuaderno de salud de niños y niñas entre 0 y 9 años y la cartola hogar o solicitud de ingreso al registro social de hogares. Y en caso de haberlo declarado en el proceso de inscripción, se debe presentar el certificado de pertenencia al subsistema Segundas Oportunidades o carta de compromiso ético familiar, que acredita participación en el programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar, el cual emite cada municipio, y resolución asociada a causa de protección, en el caso de que la niña o el niño esté en una situación judicializada, o copia de la resolución judicial que ordena el ingreso o cupo para el niño. Viajamos a Valparaíso. El gobierno regional aprobó destinar más de 11.000 millones de pesos para desarrollar un proyecto de agua potable rural en el sector El Convento de Santo Domingo. Así, más de 6.000 personas podrán tener acceso al agua. La nota es de Red Noticias. Una APR que venía a la baja y tenía que ser mejorado. La propuesta fue conectar lo urbano con lo rural. Tremendo proyecto, yo estoy muy agradecido del gobierno regional, de los consejeros regionales por apoyar esta iniciativa que es tan importante. Un proyecto que estuvo como 10 años ya esperando y cuando nuestro equipo asumió el desafío en esta administración le pusimos todo el empeño para poder sacar todas las observaciones y estar hoy día felizmente están aprobados
son más casi 12.000 millones de pesos. Ahora viene el proceso de licitación, ¿ya? Viene el proceso de licitación para poder adjudicarse en una empresa y poder empezar la construcción de este tremendo proyecto para Santo Domingo. 11.000 millones de pesos, eso significa terminar con la sequía en el convento, y vamos a ver las más de 2.000 hectáreas sienestradas y de qué forma nosotros como gobierno regional podemos apoyar la labor que hace CONAF y nuestros bomberos. Tenemos un camión aljibe pendiente para el Cuerpo Bombero Santo Domingo que lo vamos a agregar para que llegue lo antes posible. Aquí hay un proyecto de ley que duerme en el Congreso hace 2 años, una ley de incendio, a propósito de toda la controversia en la que estamos involucrados hoy día y donde se nos imputa que poco menos que le estamos imputando responsabilidad a ciertos sectores. No estamos imputando ninguna responsabilidad, estamos diciendo hoy día que todos tenemos que entender que hoy día es fundamental la protección del patrimonio ambiental, la protección del patrimonio natural, que hoy día hay que restaurar ecológica y biológicamente los territorios que han sido avasallados por los incendios y que para eso necesitamos ley. Y por tanto también necesitamos que los legisladores puedan legislar en esta dirección y en esta materia. Quien también se refirió a esta ley fue la diputada Camila Rojas, quien propone activarla y dejarla aprobada para el próximo año. Evita que en los lugares donde ha habido incendios finalmente haya aprovechamiento por parte de las inmobiliarias u otros sectores, y lo que hace es que durante 30 años no se pueda construir ahí algo distinto a lo que había, ¿ya? Y que evidentemente haya una recuperación también de lo que se quemó. Entonces, en ese sentido es un proyecto bien relevante, el gobierno ha comprometido urgencia y yo espero ahora que durante este verano, durante este mes de enero, lo podamos legislar. Una entrega de recursos importantes para los habitantes del sector del convento y alrededores que podrán contar con este recurso hídrico de forma más continua y sin interrupciones. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más Portavoz Noticias. No se vayan. ¿Qué hiciste, Felipe? Que me porte bien, que me calle, que no salte, que no cante. Tantos gritos me dieron, tantas órdenes. Pero ¿sabes qué? Lo único que aprendí a los gritos fue a sentirme insegura. Qué lástima que no quisiste pintar ni cantar más. Nadie tenía derecho a tratarte así. Contigo voy a ser diferente, con ternura y respeto. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Felipe. Que me porte bien, que me calle, que no salte, que no cante. Tantos gritos me dieron, tantas órdenes. Pero ¿sabes qué? Lo único que aprendí a los gritos fue a sentirme insegura. Qué lástima que no quisiste pintar ni cantar más. Nadie tenía derecho a tratarte así. Contigo voy a ser diferente, con ternura y respeto. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Un estudio de la Mutual de Seguridad reveló que más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras no se van a tomar vacaciones este verano. Vamos a conversar ahora con Rocío Amaya, psicóloga clínica de la Mutual de Seguridad. La tenemos ahí en pantalla. Rocío, bienvenida y muchísimas gracias por conversar con las regiones de nuestro país. ¿Qué tal, Scarlett? Muchas gracias por la invitación y también saludar a todas las personas que nos están acompañando a lo largo del país. Estaba contándole a la gente que nos está viendo ahí en las regiones de Chile que el 52%, dice este estudio de la Mutual de Seguridad, no se va a tomar un descanso. Y mira que es necesario, después de una larguísima pandemia, después del cansancio físico, laboral, emocional, en fin. Cuéntanos un poquito de por qué sí o sí deberíamos hacer una pausa. Yo creo que para poder comprenderlo tenemos que entender este fenómeno de distintas variables. La primera variable probablemente tiene que ver con factores económicos. No podemos negar que venimos de un año post pandemia en el que hemos vivido bastante incertidumbre económica, en la que el llamado de las autoridades ha sido a ser un poco más precavidos, menos arriesgados con las finanzas, a poder cuidar lo que tenemos y ahorrar. Ese ha sido el llamado. Por tanto, esto evidentemente tiene un impacto en las personas a la hora de poder pensar en programar vacaciones.
¿Por qué? Porque las personas, en su mayoría, tenemos la idea de que las vacaciones implican incurrir en un gasto enorme de dinero. Después, más adelante, quizás vamos a ir desmitificando esto, ¿no? Pero esa es la idea que tenemos a la base. Y a eso también se suma que muchas personas lisa y llanamente no tienen cómo costear estas vacaciones. Por tanto, prescinden de ellas y prefieren entonces utilizar el tiempo en poder trabajar más para así entonces no ver mermados sus ingresos. Otras personas, por ejemplo, y eso también tiene que ver con las condiciones del contrato de trabajo, no tienen vacaciones pagadas. Esa, por ejemplo, es la realidad de muchos trabajadores y trabajadoras independientes a lo largo de todo el país. Por tanto, prefieren procrastinar las vacaciones. Otras personas, por ejemplo, en el estudio han reconocido que las jefaturas y las organizaciones no incentivan de manera adecuada la toma de vacaciones. Por tanto, es importante entender que si es que lo incentivan, lo hacen por periodos muy breves de tiempo. Y acá yo te diría, Scarlett, que se juntan dos situaciones que son bastante importantes. Primero, la primera tiene que ver con el miedo a poder perder el empleo. Recordemos que muchas personas durante la pandemia perdieron su fuente de trabajo y la han recuperado recién en el último tiempo. Y por otra parte, también yo te diría que opera la culpa, porque muchas veces cuando nos vamos de vacaciones, el recurso de la persona que pueda asumir mis responsabilidades no está disponible. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre en vacaciones? Que muchas veces o bien mi equipo de trabajo termina absorbiendo las responsabilidades que yo suelo tener normalmente, o bien yo sé que a la vuelta de mis vacaciones me va a estar esperando un cerro de responsabilidades, ¿cierto?, que voy a tener que llegar a atender. Por lo tanto, eso lo que va generando en la persona es que va pensando 2 o 3 o 4 veces si tomar las vacaciones o no, y si es que llega a tomarlas, presenta una dificultad muy grande para poder poner límites y desde ahí entonces desconectarse. Tú ponías sobre la mesa, Rocío, varias cosas y varios aspectos que son muy importantes. El primero es la dificultad económica, el momento que estamos viviendo. El segundo, el sentido de responsabilidad. Tercero, que las empresas no incentivan precisamente que la gente se vaya de vacaciones, como si ello no significara una especie de cansancio físico, laboral, emocional para la gente. Y agreguemos otro elemento, la pandemia. Porque todos vivimos de cerca este COVID-19, algunos porque se contagiaron, otros porque sufrieron pérdidas muy, muy dolorosas, enfermedad, en fin. Entonces yo te preguntaba al inicio, ¿por qué sí o sí es necesario descansar? No necesariamente, como tú decías, a lo mejor gastar mucho dinero y viajar, pero sí hacer una pausa. Es necesario descansar porque el principal impacto que genera el no hacer estas pausas lo tenemos a la vista. Este estudio lo que arrojó es que un 83% de las personas encuestadas que participaron presenta problemas en su salud mental. Es más, un 48% presenta cuadros graves en la salud mental. Estoy hablando de diagnósticos de depresión, de trastornos del ánimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de esto? Esto no se trata de tomar vacaciones simplemente porque sea un periodo alegre de nuestras vidas. Tomar vacaciones es y va a ser siempre una necesidad que nosotros debemos tener como mínimo por una vez al año. No hacerlo, ¿en qué se traduce? En que tenemos un alto impacto en el deterioro de nuestra salud mental. Empezamos a experimentar mayor deterioro en nuestra capacidad de memoria, de atención, de motivación. Empezamos a presentar cambios en el estado de ánimo y también en nuestras rutinas de sueño y de alimentación. El problema, Scarlett, yo te diría, es que, y esto también lo vimos mucho con la pandemia, tenemos una suerte de invisibilización o normalización, si se quiere ver, del deterioro de nuestra salud mental, que hemos malamente, digo yo, aprendido a poder sortearla a través de la automedicación. No sé si te ha pasado de repente cuando estamos en alguna reunión con amigos y comentamos, oye, mira, hace días que no puedo dormir, y entonces otra persona va y le recomienda un medicamento a otra persona. Es decir, hemos aprendido a normalizar no estar bien. Por lo tanto, lo que tenemos que entender de esto es que estos síntomas que se presentan en la salud mental no son la causa del problema, sino que son la consecuencia. Por tanto, hacer una pausa, tomarse vacaciones, tiene el objetivo fundamental que es la desconexión
¿Desconexión de qué? Desconexión de nuestras rutinas habituales, de nuestras exigencias habituales, y junto con ello un volver a reconectar con qué, con rutinas distintas de autocuidado, que tú ya lo señalabas, Scarlett. Muchas veces tenemos la sensación de que las vacaciones implica trasladarnos fuera de Chile o dentro de Chile, es decir, desplazarnos geográficamente. Cuando lo cierto es que incluso podemos vacacionar desde casa. Vacacionar significa ¿qué cosa? Poder descansar más, poder cuidar mejor nuestra alimentación, salir a caminar, incluir alguna actividad que nos permita despejarnos. Acá la clave es preguntarse qué es lo que me distrae, qué es lo que me ayuda a desconectar. Por ejemplo, algo importante que hay que tener en cuenta es la desconexión que tenemos que tener también con las redes sociales incluso, o silenciar los grupos del trabajo, ¿no? O también entonces desactivar temporalmente el correo electrónico del trabajo, porque está demostrado que para un porcentaje bastante importante a nivel nacional, más del 43%, vacacionar está asociado directamente con la capacidad de desconectarse de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo es el adecuado? Por ejemplo, si las personas que nos están viendo han pasado más de 2 años por pandemia sin tomarse ni un minuto de vacaciones, ¿tú recomendarías 1 semana? ¿Recomendarías 2? Porque fíjate que muchas personas tienen contemplado solo 7 días, 1 semana de descanso. Aquellos pocos que dicen, sí, voy a ir de vacaciones, dicen solo por 1 semana. Los chilenos y chilenas en general, y quienes también nos escuchan, valoran o no el espacio de las vacaciones. Y yo te podría decir que en su gran mayoría, un 58%, es consciente de la importancia de poder entonces tomarse vacaciones. Por tanto, esto es importante de entender porque tiene que ver con una necesidad vital. Las vacaciones son y van a seguir siendo una necesidad que todas las personas debemos en el fondo dar respuesta. Y entonces lo recomendable tiene que ver con tomar vacaciones como mínimo 1 vez al año. Idealmente durante 2 semanas, porque en 2 semanas tú eres capaz de desconectar total y absolutamente. Y por tanto, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de tomar vacaciones, ahí la clave tiene que ver, tal como yo repetía, en el poder plantearnos qué es lo que nos distrae, qué es lo que nos ayuda a desconectar. Porque la vacación tiene que ver justamente con un poder reconectar, pero con nosotros mismos y también con nuestros seres queridos. Y ahí hay un aspecto muy importante, a veces hay que ser un poquito, lo voy a poner entre comillas, egoísta, y no pensar es que, no sé, a tal familiar le gustaría verme, sino en pensar lo que a mí me hace bien, con quiénes me gustaría conectarme, qué familiares a lo mejor me traen más alegría que otros, en qué entorno me veo más tranquilo, no sé, en el campo, probablemente en la playa, dónde voy a poder tener un mejor descanso en el sentido de poder dormir las horas que yo necesito. Todos son aspectos que hay que tener en cuenta, ¿eh? Hablábamos por ahí de la desconexión de las redes sociales, de la desconexión en el fondo de noticias que tienen un contenido que es bastante negativo y que nos sobrecarga, pero también esto tiene que ver un poquito con ir definiendo. También yo te diría que aprovechando que es la temporada estival y que en distintas partes del país se van realizando distintas actividades a nivel regional, a nivel comunitario, también es aprovechar las actividades que nos ofrecen al aire libre, entender que podemos incluso vacacionar desde nuestra casa. Por eso yo te digo que acá lo que tenemos que relevar, y que es muy importante, es justamente eso, que sea un espacio que sea de autocuidado. Muchas personas a veces cometen el error de entender que las vacaciones son un tiempo disponible para hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de pololito, ¿ya? Entonces al final no se descansa, ¿ya? Claro. Y dentro de las ventajas de poder tomar vacaciones, justamente está eso, renovamos nuestra energía vital, asumimos el trabajo con una mayor disposición, con mayor compromiso, y desde ese punto de vista nos volvemos también mucho más productivos. Yo te diría que acá el mensaje tiene que ver con que tenemos que hacer un ejercicio no solamente a nivel individual desde nuestro autocuidado, sino que también promover en las empresas, en las organizaciones, el que las personas puedan hacer un uso de las vacaciones, un poquito promover cuáles son esos espacios y los beneficios, no solamente para las empresas, sino que también para las personas. Esto, en otras palabras, lo que significa es poder humanizar nuestros espacios de trabajo, entendiendo que necesitamos hacer esas pausas. Y tú nos decías, Rocío, 2 semanas por lo menos al año para poder desconectarse, ¿verdad? Descansar y dormir lo necesario. Muchísimas gracias, Rocío Maya, por esta conversación. Te mandamos un abrazo grande desde las regiones de Chile. Muchas gracias, agradecerles la invitación y saludar a todos quienes nos han estado acompañando.
Bueno, y enero es época de vacaciones para muchas familias que deciden viajar a alguna región del país. En el norte, en Tarapacá, las agencias destinadas al turismo aseguran que en los últimos días ha crecido el interés de los viajeros por visitar la región y conocer zonas como Pica, la Laguna Roja o las icónicas salitreras, por ejemplo. Iquique Televisión nos cuenta. En el caso de Tarapacá, las agencias de turismo aseguran que en estos días ha crecido el interés por visitar la región. Lugares como Pica, la Laguna Roja, el volcán Insuruga y las salitreras son cotizados frecuentemente por los turistas. Tenemos diferentes tours que ofrecer. Uno de los más comunes que es Pica, Salitreras Pica. Visitamos las salitreras, Humberstone, Santa Laura. Ahora está abierta nuevamente lo que es la cocha para el disfrute de los turistas porque por protocolo COVID estaba cerrado, pero ya tiene un tiempo abierto y lo estamos ofreciendo. Visitamos el pueblo de La Tirana, el pueblo de Matilla, lo que sería el lagar de la época del siglo XVIII, que estos son la fábrica de vino. Mucha más gente está volviendo y que mucha más gente está retomando esta actividad de realizar turismo a la ciudad, ya que antes no se había visto por la pandemia. Por la pandemia mucha gente dejó de viajar, dejó de interesarse en visitar otras ciudades. Entonces en esta época ya están viendo todo el flujo de clientes de nuevo. Por su parte, los turistas ya se acercan a las agencias de viajes para conocer las ofertas y los distintos tours por la región. A pesar de que yo soy de acá, nunca he ido a la Laguna Roja, nunca. Entonces ese es como mi gran deseo de poder conocer, además que todo el mundo lo conoce y yo no. Y por eso que tengo el anhelo de poder verlo y llevarme ese recuerdo y que los míos también conozcan la hermosura del paisaje andino, ¿cierto? De que a veces uno piensa que es puro desierto y no, tiene riqueza, fauna, flora, tiene gente muy cariñosa, una tradición, textilería. Las agencias de turismo prevén una buena temporada de visitantes. Hace un par de meses el interés por viajar a la región era escaso, sin embargo el panorama cambió al entrar el verano y los turistas ya comienzan a llegar a Tarapacá. Y si su opción es la región del Maule, mucha atención, este sábado 7 de enero se va a desarrollar la Feria Gastronómica del Ramal Talca-Constitución, donde en la Alameda de Talca y comienza a las 9 de la mañana. Tendrá puestos de comida, artesanía y música. Telecanal nos cuenta. El buscarril que recorre la trocha angosta del Ramal Talca-Constitución tendrá una nueva estación. Se detendrá en la Alameda de la capital regional este 7 de enero y se instalará con una feria gastronómica en la que no solo la cultura alimentaria estará presente, sino también las tradiciones. Cuando nosotros vemos que las asociaciones gremiales hoy día avanzan, con ellas también avanza el turismo y avanza el comercio de comunas también tan particulares como son hoy día Pencahue y Constitución, por donde pasa hoy día el ramal. La invitación es para encontrarse en el paseo público a partir de las 9 horas. El objetivo de promover las actividades turísticas y gastronómicas que mantiene el recorrido de los 89 kilómetros de vía que tiene el ramal. Tiene como principal misión promover y apoyar las actividades de sus asociados. Aquí está el ramal, está vivo el ramal con todas sus cosas, con todo lo que producen nuestras emprendedoras, con lo que da nuestra tierra, con esa mujer trabajadora que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar para poder llevar el sustento a sus hogares. Cuentan con cerca de 26 socios, divididos principalmente en los rubros de artesanos, gastronómico y turismo. Y su principal fuente de financiamiento es a través de las diversas estaciones y o paradas que realiza el ramal que une Talca-Constitución. Muy bien, nos despedimos. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.